Por favor, si usted tiene su Biblia, vaya conmigo por favor a Romanos 1, 18 y 19. Romanos 1, 18 y 19. Cuando lo tenga, póngase de pie y diga gloria al que vive. Romanos 1, 18 al 19. Cuando lo tenga, póngase de pie, diga gloria al que vive y reina. Romanos 1, 18 y 19, cuando lo tenga, por favor, póngase de pie en reverencia a la presencia del Señor. Y cuando lo tenga, diga gloria al que vive y reina. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Gracias, poderoso Padre, eterno Señor, gracias porque tú nos das el privilegio de venir ante tu presencia, Padre, a seguir aprendiendo de ti, a continuar relacionándonos contigo, a continuar compartiendo aquí en la reunión de los santos, en la reunión de la familia de la fe. Gracias, Padre, porque podemos predicar tu palabra libremente. Gracias porque podemos hablar y adorar en tu presencia libremente. Yo te doy gracias por cada persona, cada alma que llegó aquí. Cada alma que te conoce y la que no te conoce también, Padre, damos gloria a tu nombre. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que tú me das de impartir tu palabra. Yo te pido que seas tú, mas no sea yo. Abre mi entendimiento, ayúdame a oír y a ver con mis oídos y ojos espirituales. Y por favor, que seas tú hablando en este tiempo para glorificar tu nombre. Ayúdanos a que saques toda distracción de nuestra mente en este tiempo y estar apercibido de la palabra que tú vas a estar hablando en la mañana de hoy. Tuyo es el reino y tuya es la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos 1, 18 y 19. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Este es Pablo hablando a los cristianos en Roma. Esto es una carta que escribe Pablo a Roma. Pablo no había ido a Roma en este momento. Pablo le deja saber lo contento que estaba de enviar esta carta. También le deja saber el deseo de ellos de ir allá a Roma y conocerle, de impartirle, de darle, inclusive aquí en el versículo 11 dice de impartirle algún don espiritual. O sea, la intención de Pablo era encontrarse con ellos y estudiar y hablar la palabra de Dios e impartirle de lo que Dios les había dado a los cristianos que se encontraban en Roma. Pablo les deja saber que era su interés ir a visitarles allá a Roma, pero cosas sucedieron en el camino que le habían obstruido la oportunidad de ir allá. Dicen los historiadores que Pablo escribió esta carta desde Corintios. Y Pablo les deja saber a los cristianos que se encontraban en Roma que era su deseo ir para allá y que estaba en la disposición de ir. Dato importante que le deja saber Pablo a la iglesia que se encontraba allá en Roma, que él no se avergonzaba del evangelio. Él no tenía vergüenza del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Es para la salvación de todo aquel que cree. Aquí él especifica de quién o sobre quién se manifiesta el poder de Dios, el poder del evangelio. Es sobre todo aquel que cree. Y en él se revela la justicia de Dios. Y me llama mucho la atención porque cuando leemos la palabra aquí,
aquí Pablo salta y abre con estos versículos, el versículo 18 y 19, diciéndole que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Cuando usted va arriba de estos versículos, Pablo elogia a los romanos porque su fe había sido esparcida, su fe, la fe en Cristo había sido esparcida. O sea, los felicito, ustedes están haciendo el trabajo, para ponerlo, ¿verdad? Parafraseando, le está diciendo, ustedes están haciendo muy buen trabajo. Ustedes lo están haciendo muy bien, la fe está siendo esparcida, pero luego brinca aquí con esta parte que cuando uno lee, uno dice, como que no hace sentido. Después de que lo elogia, viene a decirle esta parte tan contundente de hablarle sobre la ira de Dios. Pablo tenía la intención de dejarle saber quizás sus experiencias, lo que él había visto durante el transcurso de su ministerio, durante el caminar de su ministerio, de que gente que conocía a Dios se había apartado. Y le hace esta advertencia, le habla sobre la ira de Dios. Y de eso hoy vamos a estar hablando un poco, de la ira de Dios. Pero vamos a definir qué es la ira divina, qué es la ira de Dios. Se define de la siguiente manera. La ira de Dios se dirige contra todo pecado humano, la desobediencia, la rebelión y la maldad que amenazan con frustrar su propósito para su creación y su pueblo. ¿Entendieron? Vuelvo y se la leo. Ira divina o la ira de Dios. ¿De quién es la ira? Mantenga ese pensamiento ahí. La ira de Dios se dirige contra todo pecado humano, la desobediencia, la rebelión y la maldad que amenazan con frustrar su propósito para su creación y su pueblo. La ira de Dios. La ira de Dios no es su ira. La ira de Dios no es mi ira. La ira de Dios no es odio. La ira de Dios está de cierta manera relacionada con su mismo amor. La ira de Dios no se puede interpretar desde nuestras emociones. La ira de Dios es de Él, de Dios. Y Dios es amor. Y la ira de Dios nunca se va a manifestar de una manera que no se refleje en el amor mismo. Si esperabas que este mensaje fuera la ira de Dios, te va a condenar y arrepiéntete. Sí, te tienes que arrepentir para entrar al reino de los cielos. Eso es una realidad y no la quitamos, pero te estoy hablando que la ira de Dios no se mide conforme a tu raíz de amargura. La ira de Dios no se manifiesta y no es conforme a tus o nuestras emociones. La ira de Dios no tiene el deseo de hacer un daño por venganza. La ira de Dios no es conforme al historial que podamos tener en toda una vida para marcarte, para juzgarte, para mancillar o para apartarte de su presencia. Y ya mismo vamos a desmenuzar esto que le estoy diciendo, porque esto parece de loco. En esencia, el evangelio es para locos, para los locos que estamos en Cristo. La ira de Dios no se refleja ni se va a manifestar con el propósito de no mostrar su amor. La ira de Dios tiene o se manifiesta
de una manera totalmente diferente. En la ira de Dios no planifica hacer daño. La ira de Dios no tiene un deseo de hacerte un daño corporal, porque ¿cuántos de aquí cuando le da ira lo que primero quieren hacer es algún daño corporal? El pastor es el único. Usted cuando le viene la ira, usted no le da con el deseo de utilizar los 5 ministerios. Ese soy yo nada más. Ustedes están santos. Para mí va a venir sobre la ira de Dios. Y aquí, cuando leemos estos versículos, podemos encontrar un quién y un qué. ¿A qué se refiere, pastor? Que aquí podemos encontrar que la ira de Dios tiene un qué. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué se manifiesta? ¿En contra de qué va? Pues mira, ¿de qué? De la impiedad, de la maldad. Eso lo intentamos. Pero yo sé que usted se está haciendo esta pregunta, que yo mismo también me hice esta pregunta. ¿Sobre quién va la ira de Dios? Que ahí está el asunto de todo esto. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién la ira de Dios se manifiesta? Mira, ahí el mismo versículo te lo dice, el versículo 18. Te lo dice, ¿contra quién? Contra toda impiedad, maldad, de quienes injustamente retienen la verdad. Sobre los que injustamente retienen la verdad. Pastor, ¿qué es eso que como que retienen? Bueno, si usted va al versículo 9, también le está contestando esa pregunta. El versículo dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente. Déjame darte otra versión. En el versículo, en Nueva Versión Internacional, lo explica de la siguiente manera. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se los ha revelado. Mire, aquí nosotros nacimos conociendo de Dios. El más, el que menos conoció de Dios, sabe de Dios. Aquí la mayoría de nosotros fuimos criados dentro de la cultura católica, otros crecieron en lo que se llama o lo que le decimos en evangelio, evangélico, pentecostal, etcétera. Hay otros que no crecieron de esa manera, pero sí saben, alguien sabe o supo algo de parte de Dios. Se sabe que la creación misma es de Dios. Se sabe, la gente sabe, el menos que sabe que creció, aún el mismo ateo que pueda haber hoy aquí mismo, sabe que la creación se le adjudica a Dios. O sea que alguien sabe una porción de Dios. Y de ahí es que nosotros, los que vivimos por Él, sabemos y podemos constatar evidencia empírica de que Dios es Dios por causa de lo que creó. Esa es la evidencia tangible, los cielos, la tierra, las montañas, los valles, los mares. Esa es la evidencia empírica de Dios. No tiene que sacarle la raíz cuadrada a nada, sino abrir sus ojos todas las mañanas y respirar el aire que Él mismo nos ha dado. El mismo aire, aquel aliento de vida que Él mismo nos ha dado. Ahora bien, los que retienen la verdad absoluta, apréndase esto y lléveselo en la mente, la verdad absoluta es la palabra de Dios. En estos tiempos ha sido torcida, ha sido mezclada, lo han hecho un blend, ¿cómo se dice blend? Una mezcla, no sé español, no sé inglés, se me está olvidando el español. En estos tiempos se ha mezclado la verdad de Dios con la mentira del mundo y se ha querido mezclar todo esto
para justificar el amor de Dios. Y son dos cosas totalmente aparte una de la otra. Los que retienen la verdad, los que no la viven conociéndola, no la viven. Sobre esto vienen la ira de Dios. Si usted conoce de Dios, pero vive o tiene una vida en desenfreno, usted está reteniendo la verdad. Si usted conoce y dice que conoce la justicia de Dios, pero tiene una vida de pecado, usted está reteniendo la verdad y no la está viviendo. Sobre usted o sobre nosotros, que cuando caímos en conocimiento, la ira de Dios puede venir sobre nosotros. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, la ira de Dios puede venir en nosotros. Nosotros no nos podemos llamar hijos de Dios y cristianos pecando constantemente. No nos podemos llamar hijos de Dios o cristianos cuando todos los días tenemos el deseo de pecar. Deseo de pecar y dejar que el pecado mismo nos guíe. Si usted dice que usted es hijo de Dios y cristiano, que ha nacido de nuevo, esto es uno de los asuntos más importantes. Si usted dice que usted nació de nuevo, pero continúa pecando deliberadamente con el deseo de pecar, saboreándose el pecado, permitiéndole o abriéndole las puertas a los demonios que entren en usted, sobre usted va a venir la ira de Dios. Qué bueno que no hay amenes. Pero esta es la verdad. Y se lo voy a justificar durante el transcurso de este mensaje. La ira de Dios no es una venganza divina, es la consecuencia de nuestras decisiones. La ira de Dios no es que el Señor te va a enviar un rayo. La ira de Dios no es que el Señor va a venir al frente suyo y le va a dar un bofetón, una pescosa en buen boricua. No funciona de esa manera. Es que la ira de Dios misma te va a dejar. Cuando usted va ahí a la palabra de Dios, y quiero leérselo textualmente. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted va a encontrar que en el versículo 23, 24, 25 y 26, la palabra de Dios utiliza, pero por eso Dios los entregó. Por eso Dios los entregó. Lo repite en 3, 4 ocasiones en el transcurso de estos versículos. O sea que Dios se desentiende de entrega. Y cuando vamos a esta otra versión, y esta se lo quiero leer porque me gustó mucho, y quiero leérsela según como la leí. Dice en el 24, entonces Dios los abandonó. De esa manera es que se manifiesta la ira de Dios. Dios te abandona. Dios es un caballero. Jesús, recuerde que Jesús se manifiesta aquí en la tierra en carne, pero con voluntad divina. ¿Make sense? Jesús es nuestro ejemplo a seguir aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció al Padre, vivió en santidad, comunión con el Padre. Jesús no vivió en pecado, no idolatró, vivió en una vida santa. Obviamente Jesús no vino a establecer una familia como la tenemos muchos de nosotros. Él vino a salvar al mundo. Pero tenía una voluntad, también
humana, era 100% hombre y 100% Dios. Y no claudicó a los preceptos que su padre le había enviado. Iglesia, en estos tiempos la iglesia, usted que se llama hijo de Dios, tenemos que ser más consistentes. Tenemos que ser más perseverantes y menos ambivalentes en nuestra manera de vivir aquí en la tierra. La ira de Dios es aquí en la tierra, no es en el cielo. Pero el galardón que habla la palabra de Dios se obtiene en el cielo por causa de cómo vivimos aquí en la tierra. Y queremos el cielo y queremos el galardón cuando estamos provocando que la ira de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros conforme a las decisiones que nosotros tomamos, idolatrando por causa de la cultura, por causa de la tradición. El pueblo de Dios, y te estoy hablando aquí, iglesia, recuerde que Pablo le está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios, allá en Roma. Roma en aquel tiempo no era nada bueno. Pero lo está felicitando Pablo y le está diciendo qué bueno que estás viviendo en la fe. Pablo podría decir lo mismo de muchos de nosotros. A veces nuestra cultura hace que nosotros vivamos en idolatría consciente e inconscientemente. Usted tiene acceso a la palabra de Dios. Usted conoce algo de la verdad de Dios. Y Dios es un Dios celoso. Dios no desea que ninguno de nosotros adoremos a otra cosa. Y eso es lo que está haciendo Pablo le está dejando saber aquí a Roma, le está dejando saber, oye, esto es lo que ha pasado. Han habido muchos idólatras, han levantado imágenes, han levantado ídolos que van en contra de mí. Y yo tengo un celo por la iglesia, yo tengo un celo por mi pueblo. El pueblo que levante ídolos y me ignore a mí, la ira de Dios va a estar sobre ellos. Y la ira de Dios, como le acabo de leer, es que Dios nos deja, nos abandona por causa de nuestra decisión. Vamos a traerlo en ejemplos prácticos aquí en la tierra. ¿Usted se va a relacionar con alguien que no le respeta? ¿Usted se va a relacionar con alguien que usted le está perdonando, pero continúa en lo mismo? Va a llegar un momento, por lo menos a mí me pasaba, va a llegar un momento que uno dice, déjame yo seguir lo mío, porque no me está mostrando arrepentimiento, no me está mostrando que hay un cambio y un cambio en la manera de pensar en esa persona. Mire, ese ejemplo práctico que le acabo de dar es Dios. Pero pastor, aquí todos pecamos, sí. Sí, pero un corazón arrepentido, Él no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Esa es la diferencia. Cuando usted desea pecar para congraciarse con el hermano y no con Dios, usted tiene un problema. Y eso sucede aquí dentro de la iglesia. Hay gente que se saborea su pecado, que se vive y se disfruta su pecado. Y su pecado puede ser también la inmoralidad sexual. Cuando usted viene a la palabra de Dios en esos versículos 24 y en adelante, usted va a encontrar que Pablo hace mención de la lascivia, de la inmoralidad, de que la mujer se tornó, la mujer y el hombre hicieron uso de su cuerpo indebidamente, hombres con hombre y mujer con mujer. Lo dice clarito.
Esto no hay que ir a sacar la raíz cuadrada ni hacer una ecuación. No, lo dice ahí rapidito. Usted busque la palabra de Dios, Romanos 1, y busque 23, 24, 25 y va a ver que lo dice de esa manera. Se dieron básicamente al desperdicio. Y todo esto, el Señor lo condena, Él abandonándonos y apartándonos. Mire, cuando usted no está casado y usted se vive, esto es para el que conoce a Cristo. Para el que está allá afuera, lamentablemente, pues. Cuando usted en realidad conoce a Cristo y usted dice que nació de nuevo y usted se saborea el estar fornicando como si fuese una carrera de 10K o 5K, o si usted se saborea el estar fornicando y brincando y saltando tanto con mujeres como con hombres, como si fuese un deporte, como si usted estuviese ganando puntos, el Señor se va a manifestar con su ira apartándose. Sí, se lo digo así clarito. Las visitas que llegaron, yo soy un pastor un poquito diferente. Yo hablo las cosas como son. Si sale afuera le va a preguntar a los hermanos que lo que usted ve es lo que hay. Yo hablo las cosas como son. Y eso es lo que vemos hoy en día. Que en la misma iglesia, como se ha mezclado tanta idea vana, vacía, de tanta porquería, la han querido mezclar con la palabra de Dios, haciendo su misma religión personal. Y entonces vemos dentro de la iglesia que esa conducta se lleva a la práctica constantemente. Cuando usted vive una vida de pecado determinantemente en el pecado, porque usted tiene la voluntad para hacerlo, teniendo el conocimiento de que a Dios no le gusta, pero usted lo hace, usted, como le he dicho, la ira de Dios va a venir sobre usted y usted está empichonadito. Y vamos a hablar las cosas como son. Usted tiene que tener un espíritu de lujuria, lascivia, de fornicación y todos los espíritus que puedan haber en el mundo. Porque cuando usted abre esa puerta, usted recibe, usted es receptor de toda la inmundicia de afuera. Ay, pastor, si uno al año no hace daño, así. Si uno al año no hace daño, ese uno te va a llevar a 2, te va a llevar a 3 y puedes perder la entrada al cielo. Yo no te estoy diciendo que yo soy el que te digo quién entra al cielo y quién no. Pero si lo estás haciendo, quiere decir que no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón. Y mire, aquí en la tierra vamos a pecar todos los días. Por eso cuando nosotros nos levantamos todos los días, por gracia divina, que nos levantamos todos los días, tenemos que venir ante la presencia del Señor. Señor, perdóname porque pequé aquí, pequé aquí, pequé aquí, pequé aquí y pequé aquí. Nuestros 5 sentidos son los que nos hacen pecar. Y por eso todas las mañanas uno tiene que venir ante la presencia del Señor. Señor, perdóname, ayúdame en este día, que yo no lo puedo hacer solo. Y apelar y apelar y pedir ese beneficio de que su misericordia son nuevas cada mañana. Pero se nos olvida eso. ¿Por qué se nos olvida? Porque estamos tan sumergidos y metidos, ensimismados en nuestra misma inmundicia, que retenemos la verdad. Y esta palabra, yo sé que no es la más motivacional. Mi trabajo no es motivarle. Yo, por gracia divina, soy pastor. Yo le voy a hablar la palabra
de Dios tal y como es. Y la ira de Dios va a venir sobre aquellos que aún sabiendo la verdad, hacen lo que le da la gana. Mire, usted sabía que por causa de su testimonio gente no viene a la iglesia. Gente no viene a la iglesia por causa de su testimonio. Y usted está aquí hoy. Y cuando digo usted, me incluyo, porque yo también tengo mi patita de la que cojeo. Yo tengo también mis batallas y mis luchas. Yo aquí no tengo alas. Mi asignación es diferente a la suya. Pero la realidad del caso es que no podemos testificar de Dios cuando nuestra vida dice otra cosa. A veces nuestros estándares, nuestra manera de pensar en decir que yo vivo santo, va contrario a nuestra conducta. Porque sabemos que la palabra dice no fornicar o no robar, pero la conducta que tenemos es totalmente diferente. O sea que el estándar está aquí, pero nuestra conducta, nuestra acción es totalmente diferente y van en posiciones opuestas. Y de eso nosotros nos tenemos que cuidar. De la misma manera que su testimonio aparta gente, también atrae gente a los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que usted quiere? ¿Que lo vean a usted o que vean a Cristo en usted? La ira de Dios, no la suya. Y mire lo que dice la palabra, porque son palabras fuertes. En el versículo 4, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Vuelve aquí a decir que Dios los entregó a pasiones, los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, el hombre dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en la lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismo la retribución que merecía. Aquí nos está diciendo que ellos recibieron por causa de lo que estaban haciendo. Recibieron el castigo de ellos mismos porque tomaron una mala decisión. No fue, acuérdate, estamos aquí hablando de la gracia de Dios. La ley sigue estando aquí. La ley sigue estando aquí. Recuerde que la primera ley sobre todas las cosas es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro hermano. Por consecuente, usted no roba, usted no mata, usted no fornica, usted no adultera, porque usted ama. Y aquí nos están enviando plagas. Aquí ya el plan de Dios había cambiado, había sido transformado a través de Cristo. Ya aquí Cristo había ascendido, había resucitado, había sido crucificado y había sido ascendido. Aquí Pablo es el que está hablando conforme al evangelio que había aprendido y que había vivido y que le está predicando y que le está diciendo a la iglesia de Roma, oye, ten cuidado de esto, cuídate de esto. Lo mismo te estoy diciendo yo a ti. Yo no soy Pablo, pero soy Pastor Javier y te estoy diciendo que te cuides de vivir en la lascivia, que te cuides de retener la verdad de Dios, que te cuides de vivir injustamente. Que si amas a Dios no vas a pecar deliberadamente, que te vas a cuidar. Que todas las mañanas le vas a decir al Señor, Señor, ayúdame a no caer a ninguna tentación y líbrame de todo mal. Que si en realidad te llamas hijo de Dios, no le vas a defraudar ni le vas a contristar el corazón. Pero que si caíste, entiendes que el amor de Dios es tan grande que te va a recibir, pero que te vas a apartar por causa de que tienes el entendimiento, de que tienes un corazón que le quieres agradar al Señor a través de la humillación, a través de tú apartarte del pecado.
Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, vuelve de nuevo a decir que Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Mire, la ira de Dios, ya le dije cómo se manifiesta. Oiga bien, Dios es fuego consumidor. Y le voy a traer el contexto de esa porción bíblica, porque a veces la utilizamos de manera incorrecta. Esta porción bíblica la encontramos en Hebreos 12:25 y en Deuteronomios 4:14. Y cuando leemos el contexto de esto, en Deuteronomio está hablando de la idolatría, y aquí en el libro de los Hebreos también está hablando de la idolatría, de la perversión, de la iniquidad. Cuando usted lee el capítulo 20, el versículo 28 del capítulo 12, ¿qué dice en Hebreo? Dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradecerle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Cuando nosotros vivimos fuera, cuando nosotros comenzamos a tener una vida de idolatría, una vida aparte de Dios, Dios consume de la manera que le he estado hablando toda esta mañana. Dios nos deja, Dios nos abandona, Dios nos entrega a nuestras mismas decisiones. Deuteronomio 4, del 23 al 24, dice, tengan cuidado de no olvidarse del pacto. Oiga bien esto. Tenga cuidado de no olvidarse del pacto que el Señor su Dios estableció con ustedes. Este es Moisés hablando. No se hagan ninguna escultura ni imagen de todo lo que el Señor tu Dios les ha prohibido, pues el Señor su Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. Pero esa parte de que fuego consumidor a ti no te gusta. A ti te gusta que te abracen y que te den besitos y abrazos cuando la embarras adrede. Te gustan los besitos y los abrazos y te atongonen, bendito. Dios es amor. Dios es amor. Y ya ese error, mire, en estos tiempos le han querido cambiar los nombres a lo que es pecado. Le dicen errores. Mire, es pecado. Usted se emborracha, eso es pecado. No es un error. ¿Usted le gusta el bochinche, el chisme? Si su lengua está montada en un motor V8 5 litros que corre y habla de usted mismo o de usted misma, usted está en pecado. Si usted miente, usted no está siendo imitador de Cristo. Les digo, o si usted miente frecuentemente, adrede, con intención de ocultar, le digo quién es su papá, el diablo. Es el padre de mentira. Si usted vive una mentira constante, usted no está actuando como hijo de Dios. Usted está diciendo que su padre es el diablo. Pero usted quiere venir a la iglesia a que yo le motive. Usted le quiere venir a oír la palabra de Dios y todo va a estar bien. No te preocupes, que todo va a estar bien. Fabricio, le fuiste fiel a tu esposa. Esto es un ejemplo. Porque si te cojo yo, vamos a estar hablando buen rato. No te apures, que todo va a estar bien. No. Lo hiciste mal. No cometiste un error. Pecaste. Vamos a la oficina, vamos a sentar y vamos a restaurarte.
No es que te tiré en una esquina. No es que te tiré en una esquina para no hacer nada contigo. Es que yo, te estoy hablando yo en lo personal, me voy a sentar contigo y vamos a restaurar el pecado que cometiste. Si tienes el deseo de arrepentirte, porque tampoco yo voy a perder el tiempo. Entonces la iglesia se ha convertido en que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Lo es. Es una verdad. Pero por causa de esa verdad yo no voy a darle vuelta para acomodarlo a mis fallas y pecados. Que eso es lo que sucede en este tiempo. Que acomodamos la palabra de Dios conforme a nuestras necesidades y conforme a nuestro mismo pecado, porque sabemos de que cada uno de nosotros pecamos y con lo que luchamos todos los días. Es que Dios conoce mi corazón, por eso es que tienes que venir a la iglesia, porque Dios conoce tu corazón y sabe que tienes que enmendarlo. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, por eso tenemos que todos los días venir ante su presencia. Mira, Señor, mira cómo yo estoy aquí. Yo estoy embarrado de lodo. Y si usted le quiere añadir algo más, eso es cosa de usted. Pero Señor, mira lo que hay aquí. Yo tengo esta yuca con este hermano. Ayúdame a sacar toda esta porquería de aquí. Ayúdame que cuando yo lo veo, yo la vea, yo sentarme y pedirle perdón. Pero no nos gusta pedir perdón, porque el perdón, la religión te ha enseñado que es sinónimo de debilidad, sino que es al contrario, es fortaleza en Cristo. No puedes pedir perdón porque es que el orgullo no te lo va a permitir. No, tenemos que venir, Señor, mira, tengo esta yuca. Sácala de dentro de mí y ayúdame a verlo o verla cara a cara y pedirle perdón. Y perdonarlo también, independientemente no me haya hecho nada. Cuando usted sabiendo le dice, Señor, sácame esto de aquí, pero continúa haciendo lo mismo, adrede, la ira va a venir sobre usted. El Señor se va a apartar. No te va a enviar una plaga como lo hacía antes. No te va a enviar langostas, y no son las langostas que están en el mar. No te va a enviar insectos, no te va a enviar lepra, sino que se va a apartar de ti y te va a decir tu misma consecuencia te va a llevar a juicio. Cosa que tampoco se quiere hablar de la iglesia. Hay un juicio divino. Pero yo vengo a profetizarte casi carro. ¿Cuántos dicen amén? Tú quieres casi carro, amén. Pero vamos a hablar del juicio divino. ¿Usted en el juicio divino va a llegar en su carro? ¿O el juicio divino se lo van a llevar a su casa? Vamos a hablar del juicio divino. Vamos a entender que va a llegar un día en donde nosotros nos vamos a venir ante la presencia del Señor y va a venir un juicio, va a haber un juicio donde cada uno de nosotros vamos a tener que darle explicaciones. Es de esa manera. Pero el evangelio en este tiempo ha sido tan compacto, ha hecho un compendio de los 66 libros de la Biblia para que la iglesia se llene. Si usted decidió congregarse aquí, estamos en total, no es así. Aquí si llegan 5, a 5 se le ha predicado, como ha sucedido. Que han habido veces que llegamos aquí, llegó el rapto, nosotros nos quedamos. Señor, tú viniste por tu iglesia y yo me quedé. Pero aún así se ha continuado. Pero pastor, la renta, el Señor la tiene. Y la iglesia tiene que entender que nosotros tenemos que vivir sin retener la verdad. Tenemos que vivir bajo la justicia divina de Dios. La iglesia tiene que entender, usted remanente, casa de adoración profética, usted tiene que entender que es deber suyo caminar en el orden divino de Dios, independientemente de lo imperfecto que seamos. Usted remanente, casa de adoración profética,
y la visita que llegó, y te tengo que decir que tenemos que caminar en la línea recta de Cristo, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Que en el camino van a haber obstáculos, sí, pero el Señor tiene un poder tan extraordinario que te va a llevar por encima de ese obstáculo para enseñarte que puedes y que tienes que depender de Él sobre todas las cosas. Pero todo va a estar bien. Everything will be all right. No. Todo lo que traiga la vida misma, se lo tenemos que llevar a Dios ante su presencia. Todo lo que se presente en nuestra vida, las dificultades que se presente en nuestra vida, como hijo de Dios, tenemos que llevarlo a la presencia del Señor. Todos los días nos tenemos que levantar con ese deseo de hacerlo bien. De no conformarnos de que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Eso es vivir mediocre. Porque tu manera no es la perfecta. La perfecta es está en la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser perfectos? Yo quiero ser perfecto ante la presencia del Señor, pero yo tengo que caminar con Él. No es perfecto por mí mismo. Ve cómo está la mente ahora mismo. Pocos levantaron la mano porque entendieron, pensaron en sí. Yo quiero ser perfecto ante la presencia del Señor. Nos perfeccionamos en Él, con Él. Tomamos buenas decisiones cuando estamos relacionados con Él. No vamos a idolatrar cuando nos relacionamos con Él. No vamos a caer en pecado cuando estamos con Él. No vamos a caer en ninguna tentación cuando todos los días nos relacionamos con Él, cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando buscamos su presencia, que aún sabiendo la mala consecuencia que podemos recibir, aún así lo podemos hacer bien. Yo quiero ser perfecto ante la presencia del Señor. Ahora vuelvo y le pregunto, ¿cuántos quieren ser perfectos ante la presencia del Señor? No por usted mismo, no por usted misma. Es porque entiende que tenemos que depender del Espíritu Santo. Y el Señor quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros si deseamos vivir reteniendo la verdad o siendo testimonio vivo de Cristo, que Cristo vive en cada uno de nosotros. Y Dios se quiere manifestar en la vida de nosotros, pero tenemos que cedernos y rendirnos a Él. Y la vida pecaminosa puede acabar hoy. Le estoy diciendo, la vida pecaminosa, cuando usted peca adrede, puede acabar hoy. Porque hoy, con la confesión de Cristo y con el entendimiento de que necesitamos vivir mejor a través de Cristo, de la confesión de Cristo, creyendo y confesando con nuestra boca, entendiendo que el Espíritu Santo puede morar dentro de nosotros y hacernos vivir una vida plena, la vida pecaminosa puede terminar hoy. Lo que le estoy diciendo nadie me lo ha contado. Lo que te estoy diciendo yo lo he vivido. Todos los días lo vivo. Porque perfecto no soy. Pero la perfección de Él viene en mí cuando no permito caer. Cuando no me permito caer. Porque esto es un asunto de voluntad. Y a través de Cristo es que nos fortalecemos. No de la religión. Es de la relación espiritual que podemos tener con Cristo. Es de la relación verdadera, fiel y eterna que podemos tener con Cristo.
el caballero de la cruz. ¿Qué has oído de él? ¿Qué has oído de él? Pero hay veces que le has tornado o le has dado la espalda porque has pensado en el qué dirán. Y hoy puede ser la oportunidad de que tu vida pueda ser transformada para bien. La vida de nosotros puede ser transformada a través de Cristo. Y cuando deseamos vivir por Cristo, evitamos que la ira de Dios venga sobre nosotros. Cuando nosotros realmente deseamos vivir agradando a Dios a través de Cristo y su Espíritu Santo, la ira divina de Dios no se va a manifestar en nosotros, no se va a apartar de nosotros el Señor, sino que al contrario va a estar más cerca porque quiere darte la forma, como dice la palabra del Señor, como pieza de barro en las manos del alfarero. Barro, alfarero. Y el Señor hoy desea transformar tu vida con una decisión que usted puede tomar, que nadie lo va a forzar a hacerlo, porque tiene usted que tomar esa decisión. Y sí, es decisión. Usted no tiene que sentir nada, pero sí tiene que tener convencimiento en su cabeza, en su mente, de que Cristo es el Señor y es el Salvador, que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, de creer ese milagro divino. Y hoy el Señor quiere que tu vida sea transformada. Ponte de pie, iglesia, por favor.